Una cantidad importante, Álvaro, de personas, individuos, activistas y también ninguno de ellos servidor público, simplemente activistas, trabajadores, empleados, pero no del gobierno, en Estados Unidos irrumpieron como sabemos, en el Capitolio. El asalto al Capitolio en 2021 se dio en las mismas condiciones en las que se está dando el día de hoy, con un agravante de lo que ha sucedido el día de hoy. El día de hoy son trabajadores del Poder Judicial, mientras se transmite en vivo desde los canales oficiales del Poder Judicial, y los trabajadores son acompañados, además, no sé por cuánta gente, pero también por juzgadores acompañados, quienes a su vez transmiten y difunden en sus redes sociales este asalto. El asalto al Congreso del Capitolio en Estados Unidos en 2021 provocó una reacción internacional, porque se trató, pues sí, de un intento de las hordas al servicio de Donald Trump por irrumpir un proceso democrático en ese país, muy parecido a lo que estaba pasando el día de hoy. Donald Trump manda hordas, o al menos esa es la acusación, manda hordas a la toma del Capitolio para evitar que otro poder decida en su contra. Es exactamente el mismo escenario. Mi pregunta es si por el bien de esta república habrá, al menos se levantarán cargos por parte del mismo Senado de la República para que se investigue y se tome acción de quienes participaron, se lleve a cabo, porque hay tiempo, porque hay muchos videos, porque los mismos juzgadores subieron sus propios videos, que se lleve a cabo una investigación para ver si hubo responsabilidad o negligencia porque el recinto fue violentado. En aquel momento, en 2021, recordarás este asalto al Capitolio, el 6 de enero del 2021, pues hubo una movilización, digamos, de todas las fuerzas, todas, absolutamente las fuerzas en Estados Unidos, democráticamente registradas, para exigir una investigación a fondo e imparcial que permitiera identificar quiénes habían decidido violentar. Yo creo que lo mínimo que se tendría que hacer en una democracia es identificar quiénes irrumpieron, porque se trata de servidores públicos. Son servidores públicos los que irrumpieron. Además, por instrucción de la ministra presidenta de la Corte, reciben un pago por esas acciones que cometen. Es decir, ellos van asalariados, Álvaro, irrumpen asalariados, irrumpen en el Senado, porque se les pagan sus salarios a todos, incluyendo los juzgadores, irrumpen en el Senado de la República, y ni siquiera en Estados Unidos sucedió así. Alejandro, no hay antecedente de una irrupción como la del día de hoy. Las movilizaciones, marchas, plantones, tomas de edificios públicos han sido históricamente, pues sí, mecanismos para hacerse escuchar por parte de expresiones populares. Pero este es un asunto diferente. Aquí estamos hablando de un poder del Estado. Es el Poder Judicial de la Federación en rebeldía abierta, empezando por su cabeza, que es la Suprema Corte, que preside la ministra Norma Piña Hernández. Para empezar, el Poder Judicial de la Federación está en paro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está en paro precisamente para oponerse a la reforma que otro poder del Estado está procesando. No es una movilización, una protesta popular. Es una protesta de servidores públicos que no están cumpliendo con su deber, con su responsabilidad de impartir justicia. Al contrario, como estamos viendo en estas imágenes, están violentando el recinto de otro poder del Estado que sí está dando cumplimiento
a lo que le asigna la Constitución General de la República. Estas imágenes son, pues sí, de los miembros del Poder Judicial de la Federación que encabeza Norma Piña Hernández. ¿Cómo es posible que quienes imparten la justicia en nuestro país actúen de esta manera? Insisto, no se puede comparar con las movilizaciones, protestas, muchas veces efectivamente violentas, con servidores públicos, también hay que decirlo, con políticos infiltrados entre los trabajadores y los juzgadores. Por eso digo que no hay antecedente. Y hay una conducta golpista de parte del Poder Judicial de la Federación, de su presidenta Norma Piña Hernández, porque está impidiendo con violencia que otro poder cumpla con su responsabilidad, al mismo tiempo que el Poder Judicial de la Federación ha decidido no cumplir con la suya, estando en paro, eso sí, disfrutando del pago que cualquier movimiento huelguístico, por ejemplo, no tiene. Todo movimiento huelguístico o por derechos, pues se les suspende el pago. Aquí no. Aquí los magistrados, jueces y ministros siguen cobrando sus salarios, muy buenos salarios, por no hacer nada, por violentar, por actuar de manera golpista contra otro poder del Estado mexicano. Y hablan en nombre de la preservación de la República. ¿Quién puede justificar esto? ¿Las mentes pensantes de nuestro país? Pues no. Entonces, por eso es muy importante y claro, parte de lo que está viviéndose en nuestro país. Decidieron actuar de esta manera, Alejandro, a partir de que, en efecto, Morena y sus aliados cuentan ya con la mayoría constitucional para aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación en situaciones que le vamos a contar poco más adelante, pero lo que ha ocurrido esta tarde en el Senado no tiene precedente y tiene, por supuesto, que connotaciones gravísimas. Sí, es para que usted lo mida, es como si un gobernador, digamos, de un estado, agarrara a los miles de trabajadores de ese gobierno del estado, y viniera, digamos, a la capital y entrara, ¿qué te gusta?, a una oficina de gobierno federal con miles de trabajadores. O bien que un gobernador de un estado con los trabajadores del gobierno del estado entraran a los juzgados en esa entidad y los destruyeran. Es literalmente una acción que está encabezada por alguien. El organigrama afortunadamente, Álvaro, las personas que nosotros vemos aquí, estas personas que estamos viendo aquí, que creo que sí son trabajadores del Poder Judicial, yo espero. Eso debería decirle una investigación. Pero afortunadamente, el organigrama de quienes están ahí, o la mayoría de los que están ahí, o una buena parte de los que están ahí, el organigrama, de hecho, es público. Mero arriba de ellos aparece, esa parte de la investigación se la pueden obviar, porque mero arriba de ellos aparece Norma Piña Hernández. Luego, después de ellos, en ese organigrama, si usted quiere seguir el organigrama del Consejo de la Judicatura Federal, bueno, ahí vienen las atribuciones de otros. Y si usted quiere seguirlo de la Corte, pues bueno, ahí vienen ministros y demás que estuvieron alentando en horas previas a estos manifestantes. Es decir, ni siquiera hay mucho que investigar con respecto a quién los mandó. Ellos tienen un organigrama, les están pagando desde el Poder Judicial, ellos se manifiestan con un salario. El culpable directo
por razones de mando, Álvaro, es quien les paga para que vayan ahí. Hay una línea de mando. Claro. Sin más, no le demos vuelta a eso. O sea, es Norma Piña. Norma Piña autorizó que se movilizaran. Norma Piña, que es el mando en esta movilización, Norma Piña les ordenó además que se les pagaran los salarios. Norma Piña los instiga desde distintos frentes. Por ejemplo, el mismo domingo por la noche, antes de que, a sabiendas ella, que no iba a funcionar la propuesta que iba a presentar, no le importó, la presentó a sabiendas también de que venía un contenido político para arengar a sus trabajadores. ¿Cuál era la arenga? Destruyendo el poder judicial. Ella hablaba de la destrucción del poder judicial. ¿La demolición? La demolición del poder judicial irresponsablemente, a sabiendas de que el poder judicial no iba a ser demolido. No se va a demoler. Lo que dice la ministra presidenta es que todos se van a quedar, eso es una demolición, sin empleo. Y esa es una irresponsabilidad y obviamente que enardece a cualquier trabajador, sobre todo muchos de ellos que no han leído, como ha salido en tantos videos ya, la reforma propuesta y que se discute ahora mismo en el legislador. No hay ni siquiera dificultad, Álvaro, para que la Fiscalía General de la República, si abre una investigación de oficio, encuentre cuál es la línea de mando, digamos, que ordenó, quién ordenó esta toma. Hay una serie de acciones de Norma Piña. Obviamente la política funciona distinto, también lo quiero decir. Tan es distinto que hoy un bribón es posible, como Yunes, les dé un voto a Morena, un bribón, un personaje... Un delincuente, Alejandro. Un delincuente, que Morena mismo se ha encargado. Ese delincuente, Álvaro, Yunes, tiene un pleito personal. ¿Sabes con quién? Pues con el presidente de la República. Con Andrés Manuel López Obrador. Ese delincuente, Yunes, sí, personajillo de quinta categoría, vinculado a las peores cosas. Entonces, lo que ha pasado hoy puede ser investigado sin ningún problema, Álvaro, y se puede llegar a consecuencias. Sí. Ahora, el tema es, ya ha ocurrido esta irrupción violenta y hay más fotografías. Cuarto Oscuro tiene fotografías que muestran justamente la iracundia de los juzgadores y trabajadores, porque así se hacen llamar, que irrumpieron violentamente en el pleno de la Cámara de Senadores. Pero, ¿hasta dónde quieren llegar? Porque esa es la pregunta, Alejandro. La violencia con la que actúan, no solamente hoy, sino en otros momentos. De hecho, en mi columna del día de hoy, yo identifico precisamente acontecimientos, y ayer los abordamos aquí muy rápido, algunos de ellos, de la conducta violenta de los manifestantes que ya se juntaron, tanto los del PRIAN, que convocan a las manifestaciones, como los trabajadores y juzgadores, servidores públicos del Poder Judicial. En cosa de media hora se reanudará la sesión en la Cámara de Senadores, en su antigua sede, y por la información que disponemos, será aprobada, ratificada, la reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué van a intentar hacer ahora las huestes de Norma Piña, pero también las huestes de Claudio X González? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar después de la irrupción violenta del día de hoy? Porque ha venido escalando. No, yo tengo hasta dónde. Hasta las últimas consecuencias. Ya hubo una senadora del PAN que llamó a linchar, literalmente a matar, a agredir físicamente a los senadores que voten
a favor de la reforma. No se ha desdicho la senadora de Aguascalientes, Díaz Oceguera, tampoco ha sido reconvenida por el presidente del PAN, ni del PRI, ni nadie de la opinocracia. O sea, están avalando lo que esta senadora ha convocado a hacer en contra de sus compañeros senadores que voten a favor de la reforma. ¿Están dispuestos a que haya sangre? ¿Quieren que eso ocurra para entonces escalar el conflicto, como ya lo están haciendo, a instancias internacionales, particularmente en Estados Unidos? Porque hacia allá veo perfectamente que van, pues es el caminito que utilizó Xóchitl Gálvez en la campaña. Entonces, sí es muy grave, muy delicado lo que están haciendo hoy en especial. Puede abrirse una investigación efectivamente, Alejandro, que tiene que ser por parte de la Fiscalía General de la República porque se trata de la irrupción de un recinto federal. No creo que proceda, no tanto por la inutilidad de la Fiscalía y de su titular, sino porque aquí se trata de un conflicto de carácter político. No, claro, me queda clarísimo. Y hay que darle cauce. El asunto ahora, es... Una cosa es la parte legal. O sea, digamos que hay una parte política cuya razón te lleva a decir, no se investiguen porque se van a abrir heridas que no vas a saber cómo cerrar más adelante. Correcto. Ese es, digamos, lo primero. Lo segundo es, se tiene que investigar para que quede el antecedente, aunque no se proceda en contra de los culpables. Correcto. Que es una distinta. Y lo otro es, sí, que se investigue, que se proceda. Todo el peso de la ley. Yo creo que abriría muchas heridas que no se podrían cerrar. Sin embargo, creo que sí tiene que haber un justo medio. O sea, yo creo que hay una instrucción muy clara de la ministra Piña y esto es consecuencia de la ministra Piña. Yo creo que si alguien me dice, oye, Alejandro, te vas a quedar sin empleo si no te pones a brincar en una tabla, pues casi cualquiera de nosotros brincaríamos en una tabla, Álvaro, porque pues el trabajo es lo más sagrado para uno que vive de esto. Alejandro, perdón que te interrumpa, pero van a perder el trabajo unos. No, es que ahí está la trampa, ahí está la responsabilidad. Justamente. Esa gente está ahí porque el domingo la ministra Piña habla de la demolición del Poder Judicial irresponsablemente porque no hay una demolición del Poder Judicial. Lo que hay es una revisión de la manera en que se van a elegir los juzgadores. No se va a tocar. Es más, todavía hoy, en un acto de generosidad, todavía que dije yo, híjole, ¿sabes tú que hoy dice el presidente? Ni siquiera nos vamos a meter con los familiares que ya estén contratados. Exactamente. O sea, ni siquiera los familiares que ya estén, o sea, ni modo, ya es nepotismo que ahí está, ni no nos vamos a meter. Ni siquiera eso. No, pero la ministra Piña, la noche del domingo, es decir, hace 48 horas, estaba hablando de la demolición del Poder Judicial irresponsablemente, hablando, sí, de que toda esa gente de los trabajadores del Poder Judicial iban a quedarse sin su empleo. Eso es la demolición. Lo demás es la elección de juzgadores. La demolición es acabar con los empleos de toda esa gente. Obvio, hay gente que vive honestamente de su trabajo. Millones de mexicanos vivimos honestamente de lo que generamos en nuestros empleos. Obvio que consideramos nuestro empleo una cosa que cuidamos, que respetamos, que me dicen párate en una tabla para que pues si no, o vete, claro, dime dónde defiendo mi empleo. Es irresponsable. Irresponsable. El clima ese al que llegan los trabajadores del Poder Judicial es completamente irresponsable, Álvaro.